Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Qué gusto que nos están acompañando aquí. Bienvenidos al webinar del día de hoy. Gusto saludarlos a todos. Qué bueno que nos acompañan. Quiero nada más hacer algunas pruebas, por favor. Por ahí veo algunos chats. Díganme si me escuchan perfectamente bien, si nos escuchan, si nos ven, si el sonido está bien. Saludos a gente de Guatemala, Perú, Colombia. Díganos de dónde nos acompañan para hablar de sus países. Ya nos dijeron por ahí de Panamá. Nada más confírmenme, por favor, que me escuchan bien para, si no, hacer algún ajuste específico. Sí, parece que nos escuchan bien, qué bueno. Muy bien, pues primero que nada, agradecerles que están con nosotros. Como siempre, damos 5 minutos aproximadamente para dejar que la gente se conecte. Damos un poquito de tiempo extra, como los partidos de fútbol, para que todo el mundo se conecte y alcance a no perderse ni un minuto de la plática que tenemos hoy. Entonces, por favor, 11:05 empezamos, hora de Panamá. Recuerden que el día de hoy, el webinar que vamos a platicar hoy, tiene un enfoque Latinoamérica. El día de ayer tuvimos el de México. Si alguno de ustedes es de México, es invitado y obviamente vamos a hablar, metemos datos e información de México también, pero no tiene un enfoque exclusivo de México, sino tiene un enfoque mucho más general y mucho más enfocado a Latinoamérica, ¿no? Entonces, bienvenida gente de Buenos Aires, por ahí de Guatemala, Paraguay también, bienvenidos a todos. Empezamos en 2 minutos y damos tiempo a que la gente se empiece a conectar. Gracias y damos 2 minutos más. Listo, señores y damas. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, síganme confirmando si me escuchan y me ven claramente, si están viendo la presentación. Pongan ahí sus comentarios, por favor.
Pongan sus preguntas, pongan todo lo que, todo lo que requieran y quieran preguntarnos. Primero que nada, empezamos. Vamos a explicar lo que vamos a platicar el día de hoy. Antes me presento, los que no me conocen, soy Nacho Torres de 4S, uno de los socios fundadores y director general de la empresa. Me toca hablarles un poquito de cuál es el panorama inmobiliario, panorama en el real estate para este 2020. Agradezco que estén con nosotros. Aproximadamente vamos a platicar cerca de 45 a 50 minutos, más o menos es lo que dura la plática. Y después de ahí pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas, en donde escogeremos 5 preguntas que nos pongan ahí en el chat. Traten de que sean preguntas que aporten valor a todos. Traten de ser genéricos en sus preguntas. Creo que vamos a tener poco tiempo para irnos país por país o segmento por segmento, pero después abriremos los foros específicos para cada uno de los países y, por supuesto, pueden tener contacto con todos nuestros socios regionales y con un servidor en el momento que ustedes quieran. Otra vez, les agradezco que estén con nosotros y si quieren empezamos a platicar lo que vamos a ver el día de hoy. Lo que vamos a ver el día de hoy es entender cómo se está moviendo América Latina y qué es lo que está pasando en el mundo. Y lo primero que tenemos que entender es que tenemos que entender cuál es la dimensión de lo que está pasando hoy en día en todo el mundo. ¿Y qué es lo que esperamos que vaya a pasar, ¿no? Eso es fundamental para nosotros y es fundamental que sepamos dónde estamos y dónde vamos a estar parados para ponernos a actuar y ponernos a trabajar. De una vez les digo y de una vez les anticipo que los números no son nada alentadores, que los números vienen fuertes y vienen preocupantes. Y esto no es con el objetivo de ser negativo, esto es con el objetivo que nos pongamos a trabajar. Y esto es con el objetivo de saber en dónde estamos para en base a eso poder actuar. No es momento de lamentarse, es momento de actuar. Las cosas vienen complicadas, las cosas vienen fuertes. Vamos a empezar a platicar un poquito de los datos que estamos viendo y primero quiero que entendamos, para que sepan la magnitud de lo que está pasando hoy en día en países como Estados Unidos, que es la referencia a nivel mundial. Fíjense, y les traigo esta gráfica que creo que es fundamental de entender, en donde de 2000 a la fecha estamos viendo la variación de empleos que ha tenido Estados Unidos. Si bien la recesión de hace 11 años en Estados Unidos fue tétrica y definitivamente marcó cierta pauta para la economía americana, fíjense cómo en el periodo de recesión de 2008-2009 se perdieron prácticamente 8 millones y medio de empleos. Cuando hoy en día, ya 2020, por esta situación del COVID, llevamos 21.5 millones de empleos perdidos. Vean la gráfica, vean, hasta me rompió la pantalla el dato que se va hasta abajo. Entonces, estamos en una situación mucho más grave de la que estuvimos hace 11 años. Y el problema es que hace 11 años, ¿sí?, la situación estaba concentrada en un país como Estados Unidos y había otros países que se veían afectados, pero hoy en día estamos hablando de un tema completamente esparcido alrededor del mundo. Entonces, estamos hablando de números mucho más dramáticos de los que estábamos hablando en la última recesión. Y también hay que analizar cuál es el impacto proporcional de lo que estamos viendo hoy en día contra el impacto proporcional que tuvieron las últimas 2 crisis más importantes en el mundo o que tuvieron un impacto global. Primero es la crisis de la Gran Depresión de 1929, que todos hemos leído acerca de esa depresión o de ese efecto económico, cómo cambió el mundo y cómo cambió Estados Unidos. Y la última, que fue la crisis financiera, aunada a la crisis inmobiliaria, y hoy tenemos la parte del COVID-19. Fíjense el dato que tenemos. 2 meses antes del inicio de la crisis, tenemos el 100% es en el nivel que estaba el Dow Jones en aquel entonces, 2 meses antes de la crisis, tomando el dato o el nivel del Dow Jones como el 100%, y fíjense proporcionalmente hablando los efectos que está teniendo la crisis de COVID-19 contra la crisis financiera e inmobiliaria de hace 11 años, contra la Gran Depresión. Es una idea, el efecto que tenemos hoy en día es igual o peor que las últimas 2 grandes problemas económicos que hemos tenido en el mundo. Entonces, si bien de cierta forma esto es un poco más generalizado, no estamos agarrando específicamente una industria, sí es cierto que el impacto que va a tener
es igual a las otras crisis o en algunos casos peor. Cuando estamos viendo cómo se comportan los crecimientos en los países, fíjense lo que estaba pasando y de cierta forma América Latina venía creciendo, excepto de México para atrás, por eso le puse ahí de México para atrás, en donde 4 países en América Latina no crecieron durante 2019, pero prácticamente todos los países tuvieron un crecimiento más o menos sostenido. Entonces, vemos que América Latina en los últimos años estaba preparado, traía cierto nivel de resiliencia, traía de cierta forma un crecimiento que pudiera tomar de una mejor medida la crisis que tenemos hoy en día. Sin embargo, los efectos que estamos viendo en diferentes países, como sobre todo nuestras monedas en América Latina, que somos países en vías de desarrollo, están teniendo una contracción bien fuerte, están teniendo una devaluación importante en comparación con las monedas más fuertes a nivel mundial. El peso colombiano, el peso mexicano, el real brasileño, pues están aproximadamente teniendo depreciaciones del 25 al 30% en relación, en este caso, al dólar, que es la moneda con la que estamos teniendo cierta variación o cierta equivalencia. ¿Qué está pasando en los últimos años? Fíjense cómo las tasas de crecimiento que tuvimos por el efecto de 1994, que en este caso fue el efecto tequila, fue una crisis en México que afectó a todo el mundo y afectó a América Latina. Y la más importante, que todos vivimos generalizada, en donde prácticamente todos los países decrecimos. Estábamos hablando de la crisis del 2009, en donde prácticamente todos los países tuvieron un crecimiento cero, o algunos países como México llegaron a tener tasas de crecimiento cercanas al 6%. ¿Qué es lo que está pasando con los países y qué es lo que estamos viendo? La época dorada o digamos que la década dorada de América Latina ya había pasado. Las tasas de crecimiento mayor que teníamos estaban de 1995 a 2008. Después de la crisis tuvimos cierto porcentaje de crecimiento, pero veníamos desinflándonos, aunque veníamos más o menos estables. ¿Cuánto vamos a decrecer? Y nada más para que se dé una idea del efecto que vamos a tener para que se posicionen y sepan en dónde vamos a estar. Lo que tienen que entender es, fíjense las tasas de crecimiento, que es la cuarta columna, que es 2020, que es el forecast, el 2020, que es lo esperado. Prácticamente los principales países del mundo o los principales países de Latinoamérica, Argentina se cree que decrezca 5.2%, Bolivia se cree que decrezca 3.4%, Brasil 5%, Chile 3%, Colombia 3%, 2%, perdón, Chile 3%, Colombia 2%, Costa Rica 3.3%, Ecuador 6%, Guatemala menos 1.8%, Panamá menos 2%, Perú menos 4% y México, ahí viene una estadística que nos habla del 6%, aunque se acaba de publicar un nuevo dato en donde México se espera que decrezca hasta un 9%. Estas tasas de crecimiento son mucho peores a las que veníamos analizando en otras crisis. Entonces, de una vez les digo, hay que prepararnos, porque la crisis o este efecto económico viene con fuerza. Si no nos preparamos, lo más seguro es que no sobrevivamos a esta crisis. No es con el hecho otra vez de ser alarmista, es con el hecho de saber qué es lo que nos va a pasar. Y si las otras crisis fueron duras, esta todavía va a ser peor, esta va a ser mucho más fuerte. Sin embargo, vienen cosas bien interesantes que ahorita quiero platicar con ustedes, que no todo es negativo y que hay una luz al final del túnel, que creo que esta plática es con ese objetivo, de que sepamos en dónde estamos y que sepamos a dónde tenemos que ir. Ahora, no nada más esto pasa en América Latina, también pasa en el mundo. Como les decía, la tabla anterior era una perspectiva o es la estimación que sacó el Banco Mundial. Esta estimación es una estimación que publicó el medio The Economist con datos del Fondo Monetario Internacional, en donde ya la proyección de México la lleva hasta menos 9.5%, la de Brasil más o menos se mantiene en los 5%, pero fíjense cómo todos los países principales del mundo prácticamente están decreciendo. Japón está decreciendo, España está decreciendo, Italia está decreciendo, Francia, Alemania, Estados Unidos está decreciendo, América Latina está decreciendo y el mundo va a decrecer en promedio 3%. Los únicos países que se ven beneficiados, India sigue creciendo y China sigue creciendo el 1%. Es evidente que China es el gran ganador de toda esta parte. Sin embargo, estábamos hablando que son economías que mueven demasiado al mundo y son economías que traían tasas de crecimiento
hace 10 años del 12, 13 o 14%, y hoy en día estar hablando del 1%, te habla de cómo se está parando el mundo, ¿no? Entonces, sí vemos un problema en el mundo, sí vemos cosas, importantes. En México, para que sea una idea, la crisis 2008-2009, perdimos 732,000 empleos, ya hoy en día llevamos prácticamente 700,000 empleos menos, y bueno, pues la situación no parece desde la perspectiva económica que sea muy positiva, y sí vamos a decrecer y vamos a sufrir. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí, para que ustedes sepan, y muchos de ustedes participaron, lanzamos una encuesta que le llamamos Panorama de Real Estate 2020, para que los diferentes líderes inmobiliarios o los líderes de real estate nos dieran su opinión de cuáles son los giros y qué es lo que están pensando que va a pasar en este mundo, ¿no? Todos ustedes, los invito a que nos visiten en nuestra página 4srealestate.com, en la sección de Books and Insights, y después viene otra sección que se llama Reportes. Ahí pueden descargar tanto la versión de México como la versión de Latinoamérica. En este caso, la presentación, porque no me puedo extender a todos los países de Latinoamérica, me encantaría, nos vamos a concentrar en datos que de cierta forma son representativos de todos los países que estamos analizando en Latinoamérica. Colombia, Panamá, Perú, y les menté algunos datos de México, tienen un comportamiento muy similar, tienen las mismas dolencias y tienen prácticamente las mismas soluciones, que esas las podemos extrapolar a otras economías de Centroamérica, como Guatemala, que veo problemas muy similares, como Costa Rica, que veo problemas muy similares, como Ecuador, que vemos cosas muy similares, Paraguay, Uruguay, Bolivia, etcétera, etcétera. Son cosas que más o menos estamos viendo que tienen síntomas muy similares, y nada más faltaría un poco de tropicalización de algunos temas que pudiéramos ver. Entonces, empezamos a platicar, y les platiqué y yo les preguntaba en esa encuesta acerca de hotelería, acerca de vivienda, comercio, retail, como le quieran llamar, oficinas y todo el tema industrial. ¿Y qué pasa y cuál es la percepción de ustedes de lo que va a pasar y cuál es el giro que más afectado se va a ver en el COVID-19? Les pongo una tabla comparativa, ¿no? La parte de arriba, los que están en rojo, son los que más van a sufrir impacto en este COVID-19, y los que están en verde son los que van a sufrir menos impacto. Todos, sin lugar a duda, creemos que la parte de hotelería y turismo es la que más va a sufrir en este COVID-19 y es la que más está sufriendo, sin duda. Segundo lugar, Panamá cree que retail y comercio, junto con Perú, retail y comercio están sufriendo. Colombia mete ahí en segundo lugar la parte de vivienda. Después Panamá mete la parte industrial, que eso de cierta forma me parece un poco inusual de todas las encuestas que he visto. Después Colombia se va a retail y después se va a vivienda. Colombia y Perú más o menos comportándose igual. En tercer lugar, todos coinciden que oficinas es el de los que menos se va a ver afectado, y Panamá dice que vivienda no se va a ver afectado y que industrial de cierta forma Colombia y Perú no se va a ver afectado. Sin embargo, cuando es bien diferente entender qué es lo que está pasando hoy en día y cuál es el segmento que se va a recuperar más rápidamente o va a llegar a niveles similares a los que teníamos a la precrisis. Y ahí fíjense cómo cambian las cosas, ¿no? ¿Cuál es el que se va a recuperar más rápido? Panamá dice que el que menos afectado se va a ver es vivienda y el que más rápido se va a recuperar es vivienda. Después sigue industrial, después sigue retail y comercio, hotelería y turismo y oficinas en último lugar. En Colombia, la parte de industrial creen que es la que más rápido se va a recuperar, vivienda, retail, hotelería y turismo, y en último lugar, la parte de oficinas. Y en Perú, retail y comercio creen que es lo primero que se va a recuperar, vivienda, hotelería y turismo, industrial y oficinas, ¿no? Eso es como estamos percibiendo lo que va a pasar, y eso es como ahorita vamos a hablar un poquito de cómo vemos cada uno de los segmentos y si de cierta forma está alineado esta percepción a los potenciales que podemos ver en el mercado. Nosotros, de cierta forma, en base a diferentes análisis que hemos recopilado de diferentes empresas como Deloitte, BCG, McKinsey, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y estas diferentes empresas y organismos que nos han ayudado por medio de información pública y por medio de estos análisis, nos han ayudado de cierta forma a poder estimar cuáles son los segmentos que de cierta forma se van a ir recuperando paulatinamente. Esta gráfica la tomamos literalmente de un análisis que hizo Deloitte, que nos pareció fantástico,
en donde de cierta forma ellos estipulan, sin comprometerse un porcentaje de cómo se irá recuperando los diferentes segmentos, y más o menos tiene muchas coincidencias con las demás empresas, ¿no? Que le compiten en cuestión de consultoría. Nosotros lo que hicimos fue hacer algo similar en base a lo que estamos viendo. Estando hoy en día poniéndose en mayo de 2020, creemos que de lo primero que se va a recuperar definitivamente es la parte de vivienda en renta y vivienda horizontal. O sea, toda la parte de vivienda vemos como es la que más rápido se puede recuperar y ahorita vamos a platicar por qué. En segundo lugar, estamos viendo la parte de vivienda vertical y la parte de retail ya para el tercer trimestre o a lo mejor hasta el cuarto trimestre del 2020 se va a recuperar bajo el argumento que las personas van a querer salir a la calle y ahorita lo vamos a platicar también. Después ya hasta el primer trimestre de 2021 estamos viendo que el retail ya enfocado a los temas fashion mall, sobre todo por todo el tema de comercio electrónico y la vivienda vertical en su segmento medio alto, más bien alto y premium plus, vamos a ver que se va a recuperar un poquito más a principios de año. Y en último lugar, ya hasta el 2021, veríamos que la hotelería y el turismo se empezarían a recuperar a niveles precrisis. Sin embargo, creo que la parte de hotelería y turismo, en el segundo trimestre del próximo año ya vamos a ver tasas de ocupación muy similares a las que teníamos a la precrisis. Sin embargo, los tickets todavía van a tardar en recuperarse hasta que ya nos recuperemos de este decrecimiento económico, que la recuperación será hasta 2022 en todos los países. ¿Por qué? Porque la expectativa de crecimiento para 2021 en toda Latinoamérica es un punto o un punto y medio menor que el decrecimiento que estamos teniendo este año. Entonces, hasta 2022 estaríamos a niveles precrisis. Eso nos haría que la parte de hotelería y turismo pudiera llegar con tasas más bajas a niveles de ocupación precrisis. Sin embargo, los tickets para balancear ticket y ocupación los veríamos hasta 2022. Por eso empujamos hotelería y turismo hasta que ya tengamos un efecto o un crecimiento positivo. En último lugar, definitivamente vemos la parte de oficinas y ahorita lo vamos a platicar por qué. Sin embargo, en esta crisis todos percibimos que el mercado de oficinas se está mostrando bastante resiliente. Sin embargo, esa contracción o ese efecto de contener ese efecto negativo le está restando poder para poderse recuperar y para poder crecer. Y ahorita lo vamos a platicar. Empezamos con, adicionalmente a esto, ¿por qué estamos esperando un periodo más o menos de 12 meses? La realidad de las cosas es que ya anteriormente en el mundo habíamos tenido diferentes pandemias. No es la primera vez que tenemos este efecto, lo he platicado en varios webinars. Sin duda, creo que es un aprendizaje bien importante de lo que estamos viendo. Sin embargo, la pandemia como la estamos viviendo hoy en día, en donde tenemos un efecto mundial, no lo habíamos visto antes. Sin embargo, estos efectos de corto plazo o estos efectos, digamos, centralizados en diferentes regiones, tienen un efecto no mayor a 12 meses. ¿Qué esperamos? Que en 12 meses más o menos estemos volviendo a la normalidad. Y no quiero decir que a los 12 meses vayamos a salir a la calle, sino que en 12 meses, de cierta forma, estaríamos llegando a una normalidad económica y social a nivel general, ¿no? Esperemos que en 12 meses estemos hablando de otra cosa y más o menos los efectos económicos o digamos que las bolsas, los tipos de cambio, todos los efectos, a los 12 meses tratan de llegar a una normalidad. Entonces, ¿qué va a pasar? 2020 es un año perdido, sin duda. Es un año que hay que reinventarse. Es un año que hay que trabajar en ver hacia el futuro porque el mercado está cambiando y va a cambiar mucho más rápido de lo que estamos pensando y está adelantando muchas cosas que ya se venían venir. Entonces, 2020 es un año de cambio, es un año de innovación, es un año de pensar en cosas completamente diferentes, porque si no lo hacemos, lo más seguro es que no estemos platicando juntos por los próximos años, porque el mercado va a sufrir un cambio bien interesante. Entonces, trabajemos este 2020 porque el 2021 las cosas tenderán a volver prácticamente a su normalidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y es lo que vengo diciendo ya en varios webinars. La diferencia entre la crisis anterior y esta crisis, para mí tiene un componente bien diferente en el giro en donde estamos o en el sector en donde estamos. Perdón. ¿Por qué? Porque hace 11 años, no hay que negarlo, todos los que estamos en real estate fuimos parte del problema. Y no hay que quitar, o sea, somos parte del problema. Estamos en real estate, aunque nosotros no hayamos
estado involucrados, somos parte del problema. Estamos en el giro que fue parte del problema. Si bien también fue un problema financiero, pero la parte financiera y la parte inmobiliaria están entrelazadas. Entonces, los dos segmentos tuvieron un problema, hicieron las cosas mal, provocaron una crisis que se esparció en el mundo y obviamente siempre nos señalaron como la última crisis fue por culpa del tema inmobiliario. Sin embargo, creo que hoy 2020 no podemos hablar o podemos decir que es culpa de alguien, ¿sí? O está enfocado en algún segmento. Simplemente estamos hablando de una crisis provocado por un tema de salud que nos hace que estemos en nuestras casas. Pero en este caso yo creo que así como en el 2011 fuimos el problema, creo que en el 2020 somos la solución. Somos una de las pocas industrias que puede reactivar las economías lo más rápido posible. Y estoy tomando como base un análisis que hizo Deloitte, otra vez me encantó ese documento, en donde hace diferentes análisis y fíjense lo que pone Deloitte. Deloitte te pone tres columnas que hablan un poco del poder adquisitivo de las personas. El primero te pone el poder adquisitivo o cómo está distribuido tu gasto-ingreso antes de la crisis, donde te pone un porcentaje de vivienda, alimentación, retail, viajes, etc., etc., ¿no? Después, ¿qué pasa en el aislamiento? Tu poder adquisitivo sufre una pérdida importante, no te dice cuánto, pero sufre una pérdida importante. Y la parte de vivienda se mantiene, la parte de alimentación se mantiene, retail se va prácticamente a cero y hay muchas cosas que se van a cero y la parte de ahorro crece significativamente. Avanzas una más y te dice 2021, en donde estamos esperando llegar a cierta normalidad, es importante que tomemos en cuenta, ¿sí?, que vivienda sigue teniendo el mismo porcentaje, alimentación se mantiene a niveles precrisis, retail vuelve a crecer y hay otras cosas que se mantienen prácticamente en cero, con un ahorro creciendo en comparación a niveles precrisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los segmentos de retail, los segmentos de vivienda, de cierta forma, y la parte de restaurantes, pues de cierta forma están involucrados con el tema del mundo inmobiliario. La gente hoy en día en la pandemia sabe que su vivienda es una de las cosas más importantes. Está tomando mucho más valor a la parte de vivienda y está dejando prácticamente el mismo presupuesto de vivienda que tenía en momentos precrisis, recortando otros gastos y dándole mucho más valor a estos elementos y a otros que ahorita vamos a platicar. Entonces, para mí es bien importante entender que el mundo inmobiliario tiene la oportunidad de darle vuelta a esta crisis y siendo uno de los motores importantes para poder acelerar la economía. Vamos a hablar de la vivienda en venta. Primero que nada, hicimos una encuesta y les preguntamos a todos ustedes antes del COVID, ¿sí?, y después del COVID, cuáles eran los segmentos que ustedes creían que iban a tener mejor desempeño en el 2020. Fíjense, el azul es el segmento alto o segmento alto más el segmento premium. El anaranjado es el segmento medio alto, el rojo es el medio, medio bajo y bajo. Tratamos de promediarlo porque las clasificaciones en cada uno de los países son completamente diferentes, pero fíjense cómo en este caso lo que estaba pasando es que el segmento medio alto y el segmento premium tenían una mejor proyección que los segmentos medios bajos, sobre todo porque hay una escasez de regulaciones y apoyos gubernamentales para poder dar más fuerza a los segmentos más desprotegidos. Los precios de la tierra van hacia arriba y las restricciones legales no nos están ayudando. Entonces, de cierta forma, cuando ves el balance del mercado, casi todos los desarrolladores están pensando, oye, pues los segmentos que más se están moviendo y están creciendo y estoy viendo que hay ventas, pues básicamente son los segmentos de arriba. Sin embargo, ahora que ya vemos el efecto del COVID, fíjense cómo el mercado cambió. Ahora, esos segmentos altos que están sufriendo en ventas, ¿sí?, que hay una reducción importante de hasta el 80% en el segmento alto y premium, y en el segmento medio alto estamos hablando más o menos de reducciones del 40%, y en el medio únicamente 60 o 70%, vemos cómo la gráfica completamente cambió. Y les platico por qué antes del COVID teníamos esta percepción y por qué ahora del COVID nuestra percepción está cambiando. Bien fácil, ¿no? Para mí, en base al ciclo de mercado, o sea, recuerden que los ciclos de mercado tenemos ciclos crecientes y decrecientes. Aquí le metimos el factor de tasa de interés alta o tasa de interés baja. El verde es la gama alta y premium, en donde sí venía creciendo, pero nosotros veíamos que en muchos mercados, como el mercado de Lima, a lo mejor, como el mercado de la Ciudad de México, algunos segmentos de Guatemala y algunas ciudades en específico, el segmento alto y premium estaba de cierta forma llegando a ciertos niveles y en un par de años a lo mejor pudiera sus ventas caer un poco. El segmento medio alto todavía tenía bastante crecimiento y bastante empuje, el segmento medio completamente en una etapa de crecimiento y la vivienda
en renta en aquellos países que todavía no tenían una tasa de interés adecuada, pues la verdad es que no estaba ni creciendo, estaba decreciendo porque había países que activaban y desactivaban. Específicamente México es uno de los casos importantes. No es el caso, por ejemplo, de Santiago de Chile, donde la vivienda en venta es uno de los mercados más activos, y hay otros países que han mantenido sus tasas bajas, que es posible hacer negocio en esa parte. Así es como lo veíamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la vivienda alta y media alta y alta premium? En base a lo que ustedes me estaban diciendo, que eran los segmentos que más iban a crecer. Fíjense lo que estaba pasando, y esto lo he venido hablando, lo hablé en Nueva York en el evento de Disruption Days, ahora hace un par de meses, con diferentes personas que nos acompañaron, y hablábamos un poquito de lo que estaba pasando y que también pasa, y que lo platiqué ayer en la plática de México, de lo que está pasando con nuestras pirámides poblacionales. La pirámide poblacional es muy clara, donde tienes el segmento alto, medio, medio bajo y bajo. Tratamos de hacer un promedio del valor de la vivienda en dólares. Los datos que ven en la tabla donde dice 2000, 2005, 2010 y 2018 es el porcentaje de la población que le alcanza para esos segmentos de vivienda, está en dólares. Y lo que estamos viendo es que el segmento alto, medio y medio, si sumas el 9, 16 y 18, da 43%. 31 y 26 da 57%. Ahí, ¿cómo se llama? Estamos hablando que el segmento medio bajo para abajo es un poco complicado poder ofrecer vivienda por los tickets que trae, por la capacidad de compra que trae, pero el 43% nos vamos a centrar en ese como el análisis que vamos a hacer ahorita, siendo el 100% de la demanda. Entonces, cuando analizamos los segmentos de qué está pasando en países como Perú, nos damos cuenta pues que el segmento o la población, de cierta forma, estamos viendo que el segmento alto es el 6%, el medio alto el 15%, el medio el 31% y así sucesivamente. Fíjense la proporción que estamos teniendo de población contra la proporción que estamos teniendo de vivienda. Es completamente opuesta. O sea, los segmentos bajos, de hecho los segmentos medios para abajo, no están bien ofertados, y los segmentos medios altos y altos están más del doble o 5 veces o 3 o 4 veces más el tamaño de la población. O sea, la oferta es 2 o 3 veces mayor que la proporción de la población. Por eso estamos pensando que estos segmentos son los que van a crecer, porque a eso estamos acostumbrados. Pero no estamos viendo que el mercado está completamente desbalanceado. Y cuando vamos a Panamá, son cosas completamente similares, donde tenemos exactamente los mismos efectos. O sea, 2 contra 6, 5 contra 12, 14 contra 32, y lo de abajo está completamente desatendido. Y cuando nos vamos a Colombia, que Colombia ya creo que trae otros números un poquito más sanos, ¿sí? Pero sin embargo, también vemos algunas cosas que no tienen, que no tienen sentido, sobre todo en el medio alto. En el medio está bien balanceado, pero los otros segmentos también están completamente desatendidos. Y nos vamos a México como un análisis también comparativo para que vean cómo está. Y México creo que tiene un problema todavía mayor que Colombia o que Panamá, en donde, fíjense cómo la oferta está completamente desbalanceada. México creo que es el país de los 4 que acabamos de analizar, donde hay una desvariación completamente de la oferta y la proporción que tenemos poblacional. ¿Qué quiere decir? Que la proporción poblacional debe ser la proporción de la demanda. Son posibles clientes. Y no es posible que el inventario que estamos teniendo hoy en día esté completamente inverso. Por eso estábamos pensando que los segmentos de arriba iban a crecer. Y no nada más eso, ¿ah? O sea, los precios por metro cuadrado que habíamos visto en el segmento premium en los últimos años, pues habían subido 37%, en el segmento alto habían subido 18%, en el segmento medio alto habían subido 27%. O sea, no nada más estamos haciendo más proyectos, sino estamos subiendo el precio a un mercado limitado. Tiene todo el sentido que ustedes me digan que son los segmentos que más van a crecer. Sin embargo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que vemos? El segmento premium va a caer, está cayendo cerca del 70% en ventas en este periodo COVID. En muchos países ya veíamos que venía a la baja. De hecho, el año pasado, países como México vendió menos en cuestión de unidades premium. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a tener esa curva hacia abajo, en donde va a decrecer fuertemente, y lo más seguro es que post-COVID no tengamos los niveles pre-COVID del segmento vivienda de la gama alta y la gama premium, sobre todo en la parte de vivienda vertical. Cuando vamos a la vivienda media alta, creo que todavía tenemos
mucho camino por recorrer. Viene una baja aproximadamente del 50% en ventas, entonces vamos a tener un declive, pero para el próximo año ya vamos a empezarnos a recuperar y todavía tiene un poco o un periodo de crecimiento importante para las condiciones actuales económicas que tenemos. Ahora, ¿cuál es el futuro y qué es lo que estamos viendo y qué es lo que me están diciendo ustedes de qué es lo que tenemos que hacer? Y nosotros le pusimos el título de vivienda vertical asequible. ¿Por qué vivienda vertical y por qué asequible? Asequible por las diferentes razones que hemos platicado ahorita. Vemos pirámides poblacionales con producto o con oferta completamente desbalanceados. ¿Qué tenemos que hacer? Balancear el mercado. Y ahorita vamos a platicar de diferentes números para que vean cómo está el mercado. Primero, ¿qué es vivienda vertical asequible? Para nosotros es vivienda vertical asequible, es aquella que está en el segmento medio y medio bajo, aunque el medio bajo, hablando de producto de 25,000 a 50,000 dólares, en algunos países es prácticamente ofrecer. Entonces, vamos a centrar en el segmento medio que es producto desde los 50,000 dólares hasta los 150,000 dólares, que es el 18% de la población en Latinoamérica, que es un 20%, tomando en cuenta que el 57% a lo mejor no tiene acceso. ¿Qué pasa con Colombia? ¿Qué pasa con Medellín? ¿Qué pasa con Bogotá? Nosotros originalmente habíamos puesto los dos círculos que vienen a las orillas, el de 28,000 y el de 21,000, son las unidades que habíamos estimado a corte de diciembre de 2019 que tienen las diferentes ciudades, que ese dato lo presentamos hace 2 meses en Nueva York. Y ese es el gap que estábamos viendo en los diferentes segmentos. Fíjense la curva, la capacidad que tiene. Obviamente en el segmento alto y medio alto ya no existe tanto gap. En el segmento medio y medio alto es prácticamente donde vemos un gap importante entre la curva y las barras que vemos abajo. Las barras es la oferta y lo demás es la demanda. Aunque caiga el mercado prácticamente al 50%, seguimos viendo que en este estrato de vivienda vertical asequible todavía hay muchísimo gap por atacar. Es algo bien importante, eso se repite en toda Latinoamérica, lo dije ayer en México. Si estamos en los segmentos medio altos y altos, lo más seguro es que estamos en segmentos donde la oferta está igualando la demanda. A la hora que la demanda cae, hay más oferta que demanda, y en los otros segmentos donde tenemos muy poca oferta y la demanda no es que sea infinita, pero tiene números gigantescos, aunque se reduzcan a un 50%, seguimos teniendo muchísimo gap. Y eso se repite en Bogotá, en donde vemos que hay una falta de producto bien importante, ¿sí? Eso también se repite en Medellín, donde vemos una falta de producto bien importante, o sea, no hay producto de 50, 70,000 dólares. Y obviamente vemos los tamaños de demanda que empezamos a proyectar de aquí a 5 años con ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Ibagué, en donde obviamente este segmento de vivienda vertical asequible tiene una demanda enorme, en donde la oferta es prácticamente nula, ¿no? Y mucha gente tiene que entender que hay diferentes formatos y diferentes versiones para estos segmentos. Cuando estamos hablando de tickets de 50, 75,000 dólares, empiezan ustedes a decirme que son productos para solteros y son productos de una recámara y cosas que de repente empezamos a confundir. La realidad es que este segmento tiene una variedad también en etapas de vida. Como los pusimos ahí, hay diferentes grupos, el 1, el 2, el 3, el 4, en donde cada uno quiere cosas completamente diferentes, porque también hay segmentos familiares, ¿verdad? Entonces, no es un tema de producto chico, caro, sino es un producto que está alineado a la necesidad de cada uno de los segmentos, y aquí tenemos una variedad de productos necesarios bien importante. Panamá prácticamente pasa lo mismo, otra vez, fíjense cómo el segmento medio alto y alto prácticamente está excediendo la demanda. En cambio, en el medio bajo y en el medio vemos un gap de 9,000 unidades, y cuando nos vamos hasta eso, digamos que todo está en el centro de Panamá. Y cuando queremos encontrar producto más económico, pues obviamente está todo prácticamente lejos de lo que es el centro urbano, ¿no? Nos vamos a Perú también, pasa exactamente lo mismo, la estimación, fíjense cómo en el medio alto y el alto la oferta excede la demanda, ¿sí? Con todo y en condiciones normales. Cuando bajas la demanda todavía se pasa, pero sin embargo en el segmento medio y medio bajo existe un gap bien importante que no está atacado en Lima. Estamos hablando de 32,000 unidades de una forma bien importante.
Los productos económicos están completamente regados en las afueras de Lima. Originalmente esas 32,000 unidades las habíamos estimado como 63,000 unidades, es vivienda vertical. Y entonces estamos hablando de un problema bien importante entre la oferta y la demanda, en donde como desarrolladores nos estamos quejando o estamos sufriendo porque el mercado está contraído cuando hay mercados completamente desatendidos. México es exactamente lo mismo. Ciudad de México es un problema brutal. Fíjense cómo el segmento premium, el segmento alto, están muy por encima del tamaño de la demanda. En Guadalajara también tenemos exactamente el mismo efecto y en Monterrey también, de cierta forma, tenemos el mismo efecto, aunque ahorita vamos a ver qué está pasando con Monterrey y de cierta forma cómo se está tratando de balancear el mercado. Las ventas, de cierta forma, en México, al igual que en los otros países, están concentradas en el segmento medio, alto y alto. ¿Por qué? Porque es la proporción que tenemos. A la hora que ven esa curva que se empieza a reducir, que es la demanda, fíjense cómo el segmento medio, alto y alto empieza a reducirse y empezamos a tener otros segmentos que todavía tienen muchos huecos a nivel México y eso se repite otra vez en toda Latinoamérica. Ahora, para esto, ¿cómo logramos vivienda vertical asequible? Disculpen, el cuadrito rojo no va en el segundo, va en el de arriba, en densificar centros urbanos. Y cuando les preguntamos a ustedes, oye, ¿de qué forma crees que podamos lograr vivienda vertical asequible? Que de cierta forma vemos cambios en el mercado, vemos que hay una necesidad bien importante de poner vivienda asequible dentro de las ciudades. Y de nuevo les digo, poner vivienda asequible en los centros urbanos, hablando de casas, es prácticamente imposible. La única solución es vertical, por eso estamos tocando este tema. ¿Y cómo lo podemos lograr y cómo podemos llegar a estos productos, ¿no? Lo primero que ustedes me responden es densificar centros urbanos, es la respuesta trae 4.1 de 5, y eso cómo lo estamos logrando y qué es el futuro que yo veo en cada una de las ciudades latinoamericanas, que en todas se repite exactamente el mismo problema. Estas imágenes para ustedes seguramente serán familiares. En todas las ciudades veo este tipo de zonas completamente abandonadas, desoladas, que están relativamente céntricas, que de cierta forma tienen un empuje y que yo les clasifico las zonas A, B, C y D. ¿Qué quiere decir las zonas A, B, C y D? Para mí las zonas A, B, C y D son aquellas zonas que están ya abandonadas, que van a la baja en nivel socioeconómico, que siguen estando céntricas o cercanas de los puntos económicos más importantes, que se están quedando deshabitadas y que sin embargo siguen estando equipadas. Y esas zonas en todas las ciudades de Latinoamérica son los centros de ciudad. El centro de México le pasa eso, el centro de Guatemala le pasa eso, el centro de Lima le pasa eso, el centro de, ¿quién más? El centro de Guayaquil le pasa eso. Todos los centros de ciudad que conozco les pasa, de San José le pasa eso. Todos los centros, lo más que tienen es un programa de regeneración que está basado en pintar calles, arreglar banquetas y fin de la historia. La verdad es que eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Aquí hay una tarea bien importante de todos ustedes. Es el año en donde todo el mundo inmobiliario tiene que trabajar de la mano con las autoridades para poder entender que el futuro, ¿sí?, cercano del mundo inmobiliario, para poder balancear la oferta y la demanda, está en las regeneraciones de las zonas abandonadas. Y sí les tengo que aclarar una cosa, lo que les voy a platicar ahorita es un programa que únicamente tiene vigencia de 10 años. ¿Por qué? Porque después de 10 años las zonas empiezan a regenerar y el precio empieza a subir y eso hace que ya no tengas vivienda vertical asequible. Entonces, cada ciudad tiene que identificar cuáles son los 2 o 3 zonas que cumplen con este ABC para ir cambiando de zona y de rehabilitación para poder acceder a este segmento de vivienda vertical asequible. Identifiquen cuál es la zona en su ciudad y júntense como desarrolladores con los diferentes organismos que tienen para poder trabajar con las diferentes instancias de gobierno para que puedan cambiar las regulaciones que hoy en día nos están provocando que las ciudades latinoamericanas, sin excepción, se estén quedando deshabitadas en las zonas más importantes. Les voy a poner un ejemplo de una zona o de diferentes ciudades y de una reglamentación o de una iniciativa implementada por el Instituto Internacional del Transporte, que de cierta forma está ligado o anexado a la ONU, en donde implementaron algo que se llama DOT o TOD, que es
desarrollo orientado al transporte o Transport Oriented District o distritos orientados al transporte. Entonces, lo que hace el TOD o DOT es decir, miren, todas las zonas o todas las ciudades que tengan transporte público de calidad, ya sea un metro, una ecovía, un tránsito, no, o sea, los autobuses que son metros en Lima, en Lima los tenemos, en diferentes ciudades los tenemos. Eso es transporte público de calidad. Entonces, lo que dice la ciudad es, tú lo que tienes que hacer es identificar cuáles son los distritos que están a 1000 metros de este transporte público de calidad. ¿Para qué? Para que la gente, estos distritos, sean distritos orientados al transporte, que no utilicen automóvil, que utilicen transporte. Generalmente, estos distritos con transporte público, con esta infraestructura, son zonas que están muy bien ubicadas, muy céntricas, pero generalmente están abandonadas, como los centros de ciudad. Los centros de ciudad es el centro porque es la mejor ubicación. Es la que generalmente tiene más comercio, es la que generalmente tiene más elementos de cultura, universidades, equipamiento. Es la que se concentra siempre todas las vías de transporte. Sin embargo, nadie vive ahí y los niveles socioeconómicos van a la baja. Lo que te dice TOD es, estas zonas que están sobre estos distritos, tienes que hacerlas libres de que el desarrollador haga lo que él quiera. ¿Y qué va a hacer el desarrollador? Va a ser producto que esté orientado a lo que el mercado necesita. La única forma de hacer vivienda vertical asequible es la forma en la que nos sentemos con las autoridades de cada una de nuestras ciudades y nuestros países para que cambien las regulaciones y entiendan que hay un beneficio de cambiar la regulación. Esa regulación, cambiando, nos va a permitir que estos proyectos, ¿sí? O estos edificios o estas cosas que estemos construyendo, primero, no necesitan estacionamiento. ¿Por qué? O parqueo, o parking, o como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque están orientadas al transporte. No vamos a necesitar parqueo. Ahí te quitas cerca del 30-40% de los metros cuadrados construidos en un edificio de vivienda, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? Liberas densidad. Haces el tamaño de las unidades que tú requieras y que el mercado necesite. No hay restricciones. Lo único que te piden es que sea proyecto mixto, que abajo tengas comercio para hacer ciudad, para hacer unos centros urbanos mejor vividos, pero te dejan prácticamente libertad de hacer lo que tú requieras. Eso es lo que tenemos que trabajar. Y el TOD tiene una visión bien importante. De hecho, hay diferentes clasificaciones de TOD y las diferentes zonas TOD que están implementadas en el mundo tienen diferente calificación, A, B, C, D, no recuerdo bien cuál es la escala, pero uno de los objetivos principales es affordable housing, o sea, hacer vivienda vertical asequible. Es la única forma de hacerlo. Para eso es el TOD, para hacer vivienda vertical asequible, cercana a los servicios locales, cercana a esa interacción, a hacer ciudad de nuevo, no a la expansión, sino a la integración de nuevo. Y fíjense cómo está la clasificación en el cuadro rojo de TOD. Esta presentación la vamos a compartir, en donde dice, dependiendo del porcentaje de vivienda nueva que hay en un distrito DOT, te doy una clasificación, te doy diferentes puntos. Si más del 50% es affordable housing o vivienda vertical asequible, te doy 8 puntos. Si está entre el 30 y el 40, te doy 6 puntos y así sucesivamente. Entonces, uno de los objetivos principales es hacer vivienda vertical asequible. Les voy a poner el ejemplo de la zona metropolitana de Monterrey, la segunda ciudad más importante en México, económicamente hablando. Es la tercera en población. Luego los de Guadalajara se me enojan un poco. El centro de Monterrey, para que ustedes sepan que es una ciudad aproximadamente de 4.5 millones de habitantes, muy similar a ciudades como Guayaquil, en Ecuador, un poco más grande creo que Ciudad de Guatemala, pero bueno, más o menos ustedes pueden saber las estadísticas de cada una de las ciudades, muy similar a Medellín, creo que es bastante similar a Medellín hasta físicamente, lo hemos platicado con nuestros amigos de Medellín, que les mando un saludo a todos ustedes, que sé que hay varios que nos están acompañando. Fíjense lo que está pasando con el centro de Monterrey, y es un ejemplo que pongo a nivel Latinoamérica. El centro de Monterrey como centro de ciudad, ¿sí? Es el centro más activo a nivel Latinoamérica. Como todos los centros, era un centro completamente abandonado, era un centro que no tenía vivienda, que estaba abandonado, había delincuencia, y en el 2013 se implementó el tema del DOT, y fíjense el número, las ventas que se han estado activando. Hoy en día, para que ustedes sepan, de un proyecto de vivienda que se tenía en el 2012 que valía $60,000,
Empezamos a tener productos de 87,000, 150, 150, 130, estamos en 135,000 dólares, todavía en el límite de asequible. Ya en los próximos años, este centro de Monterrey ya no va a cumplir con ese objetivo, y Monterrey como zona metropolitana tendrá que activar una nueva zona como DOT para poder ofrecer lo que ya la zona del centro ya no está ofreciendo y que ya se reactivó. Pero lo importante aquí es que reactivaste la zona con cero inversión del gobierno. Y lo que lograste es que hoy en día tienes 21 proyectos vendiéndose y más de 20 proyectos en este periodo completamente vendidos cuando tenías uno. Lo importante es que no son 21 proyectos, dicen, pues 21 proyectos no es tanto. Sí, pero cada uno de estos proyectos casi todos tienen arriba de 200 unidades. Nada más imagínense el tamaño de proyectos que estamos teniendo. Tenemos un par de proyectos que están excediendo las 400 unidades. Ahora, ¿qué es lo que pasó y qué es lo bonito de esta parte? Fíjense lo que estaba pasando. En 2014, las ventas de premium, del producto premium, eran de 214 y luego el mercado estaba completamente desbalanceado. O sea, el segmento alto vendía más que el segmento medio alto y que el segmento medio. ¿Qué está pasando hoy en día? Ya estamos teniendo un mercado balanceado, ¿sí? No pudimos tener producto medio, pero medio alto sí, entonces balanceamos el mercado. ¿Cómo lo balanceas? Por medio de regulaciones que incentiven el mercado, con medio de regulaciones que empiecen a trabajar en ese mercado. Para mí, la parte de vivienda media obviamente va a caer, pero se va a recuperar muy rápidamente y va a seguir creciendo en todas las ciudades latinoamericanas, porque ya lo vimos. En todas las ciudades latinoamericanas, el segmento de vivienda medio y medio alto sigue teniendo bastante gap para poder crecer. Entonces va a ser un segmento que se va a recuperar rápido. ¿Cómo lo vamos a poder atacar? La única forma de poderlo atacar es cambiando regulaciones y trabajando con el gobierno. Yo sé que no nos gusta, yo sé que no es una recomendación que les gustaría escuchar, pero es algo que se tiene que hacer. Igual de doloroso que fue para Monterrey y para Guadalajara, que ya lo está implementando, y para Tijuana, que ya lo está implementando en México, son las 3 ciudades que tenemos de DOT, lo mismo va a ser doloroso para ustedes. Sin embargo, se tiene que trabajar. Sin embargo, se tiene que hacer porque las autoridades no entienden estos planes. Se tienen que implementar. Van a mejorar las ciudades y es la única forma de hacer vivienda no tan lejana a las periferias, vivienda cercana, vertical, asequible, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué estamos pensando como vivienda vertical asequible? Definitivamente no estamos pensando el modelo de Hong Kong, que es una locura. No sé si les ha tocado ir a Hong Kong, pero es una locura en cuestión de propuesta de vivienda, sino estamos pensando mucho más el modelo europeo, en donde este modelo europeo son dimensiones o productos con escalas completamente diferentes, en donde el 100% del terreno es desarrollable y no dejamos un solo metro cuadrado de áreas verdes. Las áreas verdes son públicas, las áreas verdes tienen que trabajarse desde el gobierno, y creo que una de las cosas que funciona es subir los impuestos para estas zonas de DOT, en donde estos impuestos definitivamente tienen que ir para el equipamiento y la mejora de estos espacios públicos, que no necesariamente tienen que ir dentro de los proyectos. Yo siempre pongo el ejemplo de París. París, si tú te quedas en cualquier Airbnb, en Saint Germain o en Le Marais o alguna de estas zonas de alto nivel o nivel medio alto, ninguno de los proyectos tiene alberca, ningún proyecto tiene amenidades, ningún proyecto tiene absolutamente nada. La amenidad es la ciudad, la amenidad son los parques, ¿cómo se llama? Los teatros, todos estos elementos que te ofrece París. Entonces, de cierta forma, tenemos que buscar eso. Creo que es la forma en lo que tenemos que hacer. Obviamente, zonas consolidadas no es el enfoque. Son zonas que estén, como dijimos, las zonas A, B, C y D. Zonas abandonadas que vienen a la baja, que estén céntricas, pero que tienen potencial para un segmento que a lo mejor no le gustaría vivir en la periferia y que le gustaría participar en estos proyectos que tenemos de cierta forma. Es una capacidad de crecimiento bien importante. ¿Por qué? Y ahorita vamos a platicar un poquito del mercado y qué es lo que va a pasar. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con todas estas restricciones de mercado? Definitivamente los nuevos elementos de construcción son elementos que se van a acelerar. Muchos de ustedes se siguen riendo de estos nuevos sistemas de construcción. Yo no soy ingeniero, yo soy economista, a mí me gustan los números, no me gusta la construcción ni los ladrillos. Pero sí les tengo que decir que 4E se dedica a la innovación. Y la innovación no nada más quiere decir que hagas cosas diferentes, sino que el proceso sea diferente. Entonces, tienen que entender que la construcción también tiene que innovar, que la construcción se tiene que explorar,
que la construcción tiene que ser diferente. No estoy diciendo que hagan proyectos modulares, estoy diciendo que pónganse a ver qué es lo que tienen que hacer para ser más eficientes en la construcción. Este proyecto de Nueva York te pone el ejemplo. Ahí está la construcción, está el proyecto terminado, fin de la historia, diseñado por Shaw, una de las grandes empresas de arquitectura en Estados Unidos. Ahí está, quedó bonito, perfectamente bien. 930 módulos prefabricados, donde los módulos traían los acabados del proyecto, ya no tenías que pintar, ya no tenías que resanar, ya no tenías que hacer nada, como un Lego, pum, plug and play. Piensen en diferentes esquemas. Los azulejos por ejemplo, los azulejos de la cocina y los baños ya venían preinstalados. ¡Qué locura! Este ejemplo me lo compartió unos amigos de Medellín, que por ahí les enseñaron esta investigación. Me pareció súper interesante, donde es vivienda vertical de escala media, en donde son viviendas modulares, en donde este proyecto no necesita cimentación por el balanceo de los pesos. No sé bien cómo funciona, pero me pareció bastante interesante. Imagínense el producto en donde tengas que quitar la cimentación. Y bueno, pues algunos ejemplos de vivienda horizontal, de segmento medio-bajo, en donde digamos que estos módulos te hacen que sea mucho más versátil la vivienda y hasta con capacidad de crecimiento. Tenemos que innovar, tenemos que cambiar, tenemos que pensar completamente diferente. Fíjense lo que está haciendo en los Emiratos, low cost housing. Fíjense, el producto de $25,000, una chulada, vean el diseño, vean la capacidad. Bajaron, ¿cómo se llama? El 25% del mercado está enfocado a este segmento en los Emiratos. Están definitivamente pensando en el futuro y haciendo cosas dignas para el mercado. Que el producto sea asequible o que el producto sea low cost, no creo que tenga que estar relacionado con baja calidad o con bajo diseño. Vean esta casa, una casa bastante digna. Obviamente los alcances son completamente diferentes, pero están pensando en el futuro, están viendo de qué forma van a cambiar al mercado. Ya me voy al siguiente tema. Ya hablamos de la parte de vivienda, que está claro a dónde se va a ir. La vivienda vertical asequible es lo que más mercado tiene hoy en día, lo que ven mucho más gaps en todas las ciudades y en términos generales. ¿Cómo lo podemos lograr? Ya lo dijimos, tenemos que buscar cuáles son las zonas que tienen capacidad de regeneración, de la mano con un trabajo arduo de las diferentes autoridades. ¿No está fácil? No está fácil, pero el mercado tampoco está fácil. Ahora, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que está pasando con las generaciones? ¿Qué es lo que está pasando con las generaciones y cómo vamos el mercado? Previo a la crisis, ustedes me estaban diciendo que de cierta forma el mercado estaba cambiando, ¿no? ¿Cuál es el mercado más relevante para ti? ¿Cuál es el mercado que más empuje va a tener en este 2020? La realidad de las cosas es que seguimos pensando en el pasado. La generación Y, la gente que nació de 1980 a 1995, en este caso son los millennials, que no les están tomando la importancia que se tienen. Seguimos pensando en la generación X, que es la de 1960 a 1980. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que ver? Cuando venimos desde hace muchos años, yo creo que desde hace 5 años que en LD Panamá hicimos un LD específicamente de millennials, estábamos hablando ya de 4 años por lo menos. Nosotros estábamos diciendo, oigan, millennials es el futuro, tienen que voltear a verlos. Y todos dicen, sí, sobres. Sí, esos de 4 se ven demasiado hacia el futuro. Ojo nada más, porque hoy en día seguimos pensando que los millennials es el futuro. Adivinen qué, y esta gráfica la he puesto en todos los webinars que he dado en los últimos 2 meses. Si he dado 10 webinars, en los 10 la he puesto porque tenemos que entender en dónde estamos. Latinoamérica todavía tiene bono demográfico. Hoy en día estamos en 610 millones de habitantes como Latinoamérica y vamos a llegar prácticamente a los 800 millones de habitantes. Ahora, ¿qué está pasando y cuál es la composición? Fíjense, hace 10 años, en el 2010, la población económicamente activa estaba compuesta por baby boomers en un pedazo nada despreciable, por generación X, que es la que ustedes creen que todavía va a empujar, millennials y otras generaciones. Hoy en día, millennials tiene más proporción que la generación X. Ahí está, 610, 2020, el cuadrito rojo es la población económicamente activa. Y vienen 2 generaciones adicionales, que es la generación Z y la generación alfa.
Si yo somos millennials, generación Z y generación alfa, es mucho más grande que la generación anterior. Y la generación millennial es más grande que la generación X. Entonces, no pensemos, y no estoy diciendo que la generación X no va a demandar producto. Sí va a demandar producto, pero es una generación que viene a la baja en su demanda, porque el futuro no es 2010, el futuro no es 2020, el futuro es 2030. Y 2030, fíjense cómo la población económicamente activa empieza a crecer también, pero aparte se recorre, en donde les decimos adiós a los baby boomers, están en peligro de extinción, y prácticamente un 25% de la generación X va a empezar a desaparecer o va a dejar de tener capacidad de compra. Y las otras generaciones van a empezar a crecer. Tenemos que ver hacia el futuro. Tenemos que ver qué está pasando con estas generaciones, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que les gusta. Y por eso para nosotros, de cierta forma, el cambio y estas regeneraciones y estos productos en donde tenemos estas zonas que tienen capacidad de regeneración, que son vivienda vertical asequible, entendiendo que son nuevas generaciones, existe la percepción de que tienen menos presupuesto, es la solución adecuada para estas generaciones que aparte no tienen hijos, que no se están casando y que les gusta el producto vertical. ¿Por qué les gusta el producto vertical? Porque para ellos es más importante vivir en una zona mixta, donde hay comercio, donde está cerca su trabajo, donde está cercana a su trabajo, no necesitan tanto espacio porque no van a tener tantos hijos y no están dispuestos a estar una hora y media o 2 horas en el tráfico recorriéndose para su parte, haciendo commute todos los días. Prefieren vivir en un lugar cercano, más chico, preferencias completamente diferentes. De cierta forma, los suburbios van a empezar a sufrir. Lo estamos viviendo en el mercado americano, donde los suburbios están empezando a sufrir esa falta de población. Los centros urbanos están concentrando mucho más. Y también entender cuál es el ciclo inmobiliario de estas nuevas generaciones. El ciclo inmobiliario de estas nuevas generaciones, si bien la generación anterior compraba en proporción más vivienda que las nuevas generaciones, a la hora que tu mercado es más grande, aunque tu proporción sea menor, el número absoluto sigue siendo igual. Entonces, por favor, no despreciemos a las nuevas generaciones. ¿Qué otra cosa? Los millennials, la generación millennial, hoy en día tiene de 39 a 24 años. Están empezando. O sea, su vida laboral está empezando. Hace 5 años tenían 34 años a 20 años. Los de 20 años obviamente no tenían capacidad. Sin embargo, a diferencia de las otras generaciones, las nuevas generaciones van a activar el ciclo inmobiliario antes. ¿Por qué? Porque estas nuevas generaciones son sujetos a renta. Están queriendo tener producto en renta. No van a comprar, pero primero te van a rentar. A lo mejor la decisión de compra la empujan unos años, pero te adelantan la decisión de renta. Existen diferentes productos. Eso nos abre la puerta a que el producto en renta sea un producto bien importante por medio del producto en venta. Por eso el mercado de inversionistas no está tan descabellado, pero tenemos que pensar en formatos y en productos que ataquen a estas nuevas generaciones. Si ustedes están pensando en producto en renta, por favor no piensen en un producto de 100 o 150 metros en el centro de ciudad con 3 recámaras, porque eso no va a funcionar. Eso no se adapta a las nuevas generaciones. Eso no te funciona. Hay nuevos formatos que hay que pensar. El 65% de los renteros son millennials o generación Z. El 74% están interesados en rentarlo en un edificio, un departamento, no quieren casas. Y el 58% de la generación Z están interesados, o sea, el 74% millennials y de la generación Z o centennials, el 58%, y conforme vayan creciendo en su actividad laboral, van a ir creciendo también. La parte de co-living, los números son reveladores. Eso va a crecer y va a crecer de una forma sustancial. El 73% de este segmento busca en menos de un año buscarse una propiedad en renta. Por favor, hay que activarlo, hay que pensar y de cierta forma entender que el poder, que el poder adquisitivo va a empezar a crecer, entonces va a decrecer. Entonces, de cierta forma, el producto con mucho más, el más conservador definitivamente es el producto en renta. ¿Qué pasó a partir del 2009 en la crisis de Estados Unidos? Fíjense en las tasas de crecimiento que estamos viendo en la parte de multifamily contra vivienda unifamiliar. El eje rojo es vivienda unifamiliar, sigue siendo mucho más grande, pero con una tasa de crecimiento mucho más lenta a la tasa de crecimiento que estamos viendo en la vivienda multifamiliar. Los datos están en billones de dólares, ¿sí? Y a partir del 2008, fíjense cómo ya en 2009, ¡pum!, cae significativamente y empieza a crecer de una forma interesante, sobre todo en el segmento de vivienda multifamiliar, donde estamos hablando de 15 billones
de dólares anuales y hoy en día estamos en 60 billones contra el segmento de vivienda unifamiliar que se multiplicó por 2, ¿no? Entonces, el segmento va a crecer, en Latinoamérica va a pasar exactamente lo mismo y va a pasar exactamente lo mismo porque las tasas de interés en todos los países vienen a la baja, excepto en Panamá. En Colombia vienen a la baja significativamente, la tasa de referencia. En México vienen a la baja significativamente. En Perú vienen a la baja y de cierta forma se están alineando a la política monetaria que tiene la Fed. Los países latinos, a la hora que no se hagan un ajuste en su tasa de interés conforme a Estados Unidos, van a sufrir una depreciación más fuerte en sus monedas. Si empiezas a alinearse, de cierta forma, se van a mantener estables. Entonces, a la hora que tienes tasas de interés bajas, la vivienda en renta empieza a tener un sentido bien importante. ¿Qué es lo que veíamos antes del COVID? Como teníamos tasas de interés altas, la vivienda en renta no tenía mucho empuje. Sin embargo, creo que el post-COVID se va a cruzar el segmento y va a avanzar a una tasa de crecimiento bien importante en todos los países de Latinoamérica. ¿Qué nos está pidiendo la gente también? ¿Cómo vemos que la vivienda de cierta forma se va a activar? Nuevos productos hipotecarios viene como el segundo elemento. El tema de rent to own, obviamente hoy en día no tenemos, ¿cómo se llama? Elementos legales para poderle darle fuerza a este segmento. El comprador siempre está en desventaja y en este caso estamos viendo cómo de cierta forma integrando organismos reguladores en la forma de rentar y dándole más profesionalización a este segmento, pudiera crecer de una forma bien importante. Y todo el tema de hipoteca inversa, que en Estados Unidos es muy común, no en Latinoamérica, creemos que también de cierta forma va a empujarse. Nos vamos al siguiente segmento, que es oficinas y retail. En este caso, hay dos cosas bien importantes de lo que nos han dicho. En todos, en Latinoamérica y en México, todos coinciden que el segmento de fashion malls es el segmento que más está sufriendo en la crisis. Definitivamente es un segmento que se va a ver afectado. Los community centers, que son estos formatos que vienen acompañados de un centro, de un supermercado, un autoservicio, son los que menos se ven afectados. Y después tenemos el street mall, que de cierta forma es el comercio de barrio, que tiene cierta flexibilidad a este tema de la pandemia, donde sí pueden abrir, pero el fashion mall definitivamente es el que vemos que está viéndose mayormente afectado. ¿Cuáles son los que van a tener más resiliencia, los que van a recuperarse? Aquellos que tengan temas de gastronomía y entretenimiento y algo de tecnología son los que le van a dar la vuelta a este tema. Definitivamente es lo que nosotros creemos. Algo que estamos aprendiendo del retail es que el retail se está viendo muy afectado. Sin embargo, el retail va a salir fortalecido. De una vez les digo, el retail no va a desaparecer. No me vengan con esa historia. Eso es una completa mentira. Algo que hemos aprendido en esta pandemia es que los humanos, lo que nos hace falta hoy en día es volvernos a sentir humanos. Nos hace falta abrazar a las personas, quererlas y salir a pasear. No sé ustedes, pero yo estoy loco de estar en mi casa. Yo tengo una niña de 4 años, un diablo de 2 años y mi esposa está embarazada. Lo primero que queremos hacer todos es salir de la casa, salir a pasear, ir al parque e ir a lugares en donde te ofrezcan alguna experiencia o algo diferente. Definitivamente no quiero pasearme a un centro comercial donde nada más tengamos temas de retail de moda, como los fashion mall. Vamos a querer ir a parques o a lugares abiertos o a lugares donde podamos ir a comer, donde podamos ir a comprar un helado, lugares donde nos podamos entretener, porque es lo que nos hace falta. Entonces, para nada, y de una vez se los digo, el retail se va a retransformar. Claro que se va a retransformar, pero eso no quiere decir que va a desaparecer. No nos vamos a convertir en vampiros metidos en un sarcófago porque ya no podemos salir. Al contrario, lo que queremos es volvernos a sentir humanos. Y aquellos espacios que tengan eso preparado son los que más van a crecer. Definitivamente, mucho retail tradicional va a desaparecer, pero no todo. Sin embargo, creo que va a haber una retransformación donde hay segmentos que van a desaparecer como retail tradicional y otros segmentos que van a crecer. Y en comercio electrónico de la misma forma. ¿Qué es lo que está pasando? Y me encanta esta encuesta de los hábitos de consumo de las personas que se hizo en Estados Unidos. Y te dicen, miren, del 100% de las jornadas o de las formas de compra está dividido en 35, 15, 10, 7 y así sucesivamente. El 35% de los productos que compra la gente tienen una forma de compra que es 100% en tienda, o sea, 100% física. Hay cosas que no hay otra forma que no las hagas en tienda.
Sin embargo, hay otro 15% en donde la compra, ¿sí?, es multicanal. ¿Qué quiere decir? La primera parte la hago digital y después la hago físicamente. Luego hay un 10% que corresponde un poquito con el comercio electrónico de Estados Unidos, que está entre el 10 y el 12%, que va a crecer, pero en términos normales estaba en 12%, en donde todo lo quieren hacer digital. Yo, por ejemplo, la compra de pañales en mi familia es 100% digital, y lo dije ayer y siempre lo he dicho. Para mí no tiene ningún valor agregado ir a comprar pañales. Un niño de 2 años, los pañales generalmente se compran en los clubes de precios, el Sam's, el Costco, el PriceSmart, todas estas tiendas que son dolorosísimas en todo su proceso. Como son muy dolorosas en todo su proceso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que pues la experiencia no es agradable. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es aquellos lugares que tengan experiencia, es donde vamos a seguir yendo físicamente. Comprar pañales no es ninguna experiencia agradable. Jamás los voy a comprar físicamente. Los voy a pedir por internet. Y así sucesivamente vamos a ver ciertos productos en donde el canal se va a cambiar, pero hay cierto porcentaje que de hecho va a crecer, que vamos a valorar el ir a la tienda. Y sobre todo aquellos que tengan experiencia y sobre todo aquellos enfocados a la gastronomía. O sea, la real es que vamos a querer seguir yendo a restaurantes. O sea, hay muchos segmentos que van a crecer y van a crecer en espacios y se van a reconformar, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo con los precios? El cambio en precios, los Fashion Mall, vemos que están reduciendo sus precios a un 25%, los Lifestyle Center 15%, el Street Mall 10%, las ocupaciones no han bajado tanto, es algo positivo. También hay que decir que está muy relacionada con la flexibilidad que están mostrando todos estos espacios comerciales con todos sus inquilinos, que ha de cierta forma contenido la desocupación que estamos viendo en términos generales. ¿Cuáles son los que se van a recuperar rápidamente? Aquellos que entiendan que el retailment y todo el tema de anclaje artificial debe de estar listo. El día de mañana vamos a volver a la calle. Prepárense. Ahorita es tiempo de planeación para que el día de mañana que podamos salir a la calle, estos espacios tengan estas actividades para que sea el principal destino y ayudes a tus inquilinos a que haya flujo de personas. El entretenimiento y la gastronomía, desde hace mucho tiempo venimos diciendo que tiene mucho gap todavía en el mercado y obviamente prepárate, ¿sí?, con un plan interesante para que al final seas un buen espacio en el tema comercial. Oficinas y precios. Los cambios en precios están cayendo dramáticamente, sobre todo en el tema de coworking, no tan fuerte en Latinoamérica como en México. En México está cayendo 35%, en Latinoamérica 28%, las oficinas AAA 11% contra 15% aproximadamente, y 17% aquellos corporativos o oficinas boutique que están más relacionados al tema de suites o formatos un poco más pequeños, ¿no? Las ocupaciones, de cierta forma, para AAA y para corporativos boutique, se está reduciendo 10 a 15% del total que teníamos, de cierta forma ligada también a la estabilidad que te da una empresa un poquito más grande, y los coworking se están yendo prácticamente al 50% porque las pequeñas empresas están sufriendo para pagar el tema de rentas y vamos a ver una caída importante. De hecho, el tema de coworking en cuestión de ocupación, nosotros estimamos que en los próximos 2 meses llega a niveles del 20%, o sea, de 88 bajen a 45 y de 45 bajen al 20%. Sin embargo, esto me lo mandó ayer un cliente, me lo mandó antier un cliente, le agradezco a Jesús Garza la imagen, y creo que esto me hizo muchísimo sentido y de cierta forma va en correlación a lo que estamos viendo y que ustedes están opinando del tema de oficinas. Como ustedes saben, muchos de ustedes les ha tocado hacer análisis con nosotros, saben cómo hacemos los estudios de oficina. Los estudios de oficina los hacemos en base a los análisis de los segmentos económicos que tienen una capacidad de rentar metros cuadrados de oficina, que prácticamente o en su mayoría están relacionados con el sector servicios, el sector terciario. Esta gráfica la tomamos de un análisis de McKinsey, en donde te dice cuáles son los segmentos que más van a decrecer este año. Su gráfica es toda azul, nosotros pusimos en rojo los segmentos que nosotros utilizamos para estimar la capacidad de metros cuadrados de oficina en cada una de sus ciudades. Los pusimos en rojo y nos dimos cuenta que los más afectados son los que atienden metros cuadrados de oficina. ¿Qué va a pasar? Que casi todas esas empresas o que todo el segmento de oficinas que está muy ligado al sector servicios, si bien no se va a ir de sus oficinas, va a reducirse entre 10 y 15%,
pero eso no quiere decir que vaya a crecer. Entonces, los edificios que tenemos hoy en día ocupados se van a mantener con una ocupación muy similar. Sin embargo, todos los nuevos metros cuadrados de oficinas que veamos en un futuro son los que más van a sufrir. ¿Por qué? Porque si las empresas no están creciendo, están decreciendo y hasta 2022 estamos llegando a un mismo nivel en donde pudiéramos recuperar los planes de expansión, el 2020 y el 2021 definitivamente va a ser un año bien complicado en cuestión de comercialización para el tema de oficinas. Si bien no está siendo tan afectado porque su ocupación no están bajando tanto, y en retail sí están bajando significativamente y los precios también, retail se va a recuperar muy rápidamente, pero oficinas va a tener un proceso mucho más lento. No está siendo tan afectado, pero el proceso de recuperación va a ser mucho más lento y es lo que veíamos aquí, ¿no? Oficinas tiene el menor impacto en el mercado, pero es el que el mayor tiempo le va a tomar la recuperación de ese segmento. Lo dice el mercado y también ustedes lo están diciendo. Para concluir, con esto prácticamente terminamos. Varios mensajes. El primero es esto que estamos platicando el día de hoy, y lo vuelvo a decir, no es con el objetivo de ser negativo, es con el objetivo de ser realista lo que está pasando. Esta crisis va a estar fuerte, esta crisis nos deja en situaciones más complicadas que las que vivimos en las últimas crisis en Latinoamérica. Sin embargo, creo que hay que saber en dónde estamos para poder actuar. Es importante que entendamos que el mercado tiene huecos, que el mercado tiene oportunidades, que hay que trabajarlas, que hay que innovar, que hay que cambiar, que no hay que pensar igual. Si pensamos igual, no vamos a salir adelante. La otra vez recibí un mensaje de todas las cosas que se comparten en Twitter, en donde había una estadística, fíjense, del periodo de 2008 a 2010, si no mal recuerdo, que fue la crisis de Estados Unidos, se fundó Uber, se fundó Airbnb, se fundó, creo que Instagram, y no me acuerdo qué otra de las, WhatsApp creo que también, otra de las grandes empresas del mundo que hoy en día están cambiando el mundo. ¿Qué está pasando? Que estos tiempos son para cambiar, para innovar, para entender en dónde estamos y para reconvertirnos. Por favor, pensemos en esa parte, no pensemos en la parte negativa, pensemos en las oportunidades que tiene el mercado. Sin más, les agradezco el tiempo. Los invito a que nos escuchen en nuestro podcast de 4S Real Estate Podcast. Se llama, estamos en Spotify, en Apple, en Google, en todos. Escúchenos. También recuerden que este webinar existe la repetición, por si lo quieren compartir a su gente. Les vamos a mandar una liga en donde la pueden ver. También está la liga en nuestra página de internet. La presentación va a estar en la página de internet, tanto la presentación de hoy como la presentación o el estudio de las expectativas ya está en nuestra página. Métanse, la pueden revisar. Por otra parte, siéntanse la confianza a todos ustedes y le dan foto al QR code, les da mis datos, mándenme en WhatsApp, por favor, dudas, comentarios, ignacio.torres@4srealestate.com. Recuerden también que están nuestros socios regionales atendiéndolos en cada uno de los países. Marco Ledesma en Perú, Arturo García Dueñas en Guatemala, Estefano Mansur y Antonio Pazmino en Ecuador, Monique en Panamá, Milton en Chile, nuestro amigo Battioni en Paraguay, en Argentina, Uruguay. Nuestra plataforma es bastante extensa y siempre su servidor pendiente de cualquier cosa que necesiten. Ahora, ya por último, para terminar, vamos a leer 5 preguntas del público y vamos a ver cuáles son las preguntas. Vamos a la primera pregunta, Carlos Flores. ¿Cuál es la fortaleza o debilidad en manejar dólares en la economía comparado con otros países que pueden devaluar la moneda? Mira, Carlos, yo te diría que el tema de dólares no es un tema exclusivo del tema de real estate. Creo que las complicaciones que tiene es una plática demasiado extensa que no te pudiera contestar ahorita por temas de tiempo. Sin embargo, creo que las economías que están adaptando, o sea, las economías que están dolarizadas, sí creo que en el corto plazo, en el mediano plazo, van a sufrir un poco más porque necesitan mucho más estructuras y estrategias de política monetaria para poder seguir conservando
ciertas indicadores macroeconómicos, que es mucho más complicado cuando dolarizas una economía. Obviamente tiene una ventaja de que tu moneda no se deprecia. Los países, de cierta forma, son más independientes cuando tienen su propia moneda. Sin embargo, pues el factor de devaluación es importante. En México, por ejemplo, como en Colombia, como en Brasil, que nuestra moneda se está devaluando, también vemos cosas, algunas ventajas, como la inversión es más barato que la gente de afuera invierta en estos países, ¿no? Pero es una plática un poquito más extensa. Érico García, Érico, ¿cómo estás? Me gustaría saber los ajustes de precios de la vivienda a la baja, ¿en qué porcentaje han bajado? Más o menos los porcentajes, hablando del segmento medio alto, alto y premium, está alrededor de el 15% la baja de precios aproximadamente, es lo que estamos viendo. Daniel González, pregunta número 3, el reglamento de construcción de la Ciudad de México ya cambió, ya no te exigen estacionamiento, sin embargo el mercado sí te lo exige. La gente no compra si no le das un cajón de estacionamiento. Daniel, yo te diría que eso estoy parcialmente de acuerdo contigo. Obviamente las regulaciones de OT van ligadas puntualmente con un transporte público de calidad. Sin embargo, existen segmentos en donde hemos visto que la necesidad de estacionamiento no necesariamente son de 2 unidades. Yo te diría que eso es como un paradigma de mercado, y la realidad es que cuando tienes una vivienda accesible en una ubicación, el mercado se empieza a adaptar. Lo mismo pensamos, de hecho, para que tú sepas, Daniel, el parque vehicular per cápita de Monterrey, por ejemplo, es más alto que el de la Ciudad de México, y en Monterrey sí el producto que generalmente era de 2 unidades, de 2 cajones, o de 2 parqueos, 2 cajones, se bajó a 1 y el mercado sigue funcionando perfectamente bien. Es un tema de ciudad, hay que trabajar con las regulaciones. No nada más es cambiar el tema de parking, es cambiar el tema de densidades. En la Ciudad de México no se han cambiado las densidades y eso te lo limita un poco. Son más cosas, no nada más es el tema de parking, es una combinación de regulaciones bien importante. Me voy con la última, Héctor Chang. Gusto en saludarte, Héctor. ¿Qué aceptación has visto del mercado de comprar apartamentos cerca de transporte masivo sin estacionamiento? Es una de las cosas que dije hace rato. Vivienda vertical asequible es una de las cosas que yo veo como el futuro de las ciudades latinoamericanas. Aprendamos de lo que está pasando en Europa y en estos países desarrollados de Asia, por ejemplo, Tokio, o todas las ciudades europeas, que Europa nos lleva muchos años de ventaja en la planeación urbana y muchos años de ventaja a Estados Unidos, ¿no? Desgraciadamente, Latinoamérica diseñó sus ciudades por una tendencia bien importante, que es la industria automotriz, que fue el motor de la economía americana. Entonces, para ellos, de cierta forma, el diseño de la ciudad estaba basada en el automóvil, que aparte el automóvil tuvo una innovación mucho más alta que la parte de vivienda. Sin embargo, el europeo fue completamente opuesto, y las ciudades europeas hoy en día funcionan mucho mejor que lo que funcionan las ciudades americanas. Entonces, yo veo que el mercado está consciente, los traslados cada día son mayores. Entonces, sí, para mí, Latinoamérica tiene que aprender del modelo europeo, que de cierta forma las mejores ciudades americanas, ya sea Seattle, ya sea San Francisco, en cierta medida San Diego, definitivamente Nueva York, y Boston, que urbanamente creo que es de lo mejor que hay en Estados Unidos, están replicando de cierta forma el modelo europeo. Nueva York es el mejor ejemplo. Francisco, la número 6, ¿qué opinas sobre la demanda de vivienda en zonas de alta demanda turística, retiro para individuos de paisajes de mayor poder adquisitivo? Ejemplo, Playa del Carmen, Los Cabos, San Miguel. Francisco, mira, la realidad de las cosas es que ese segmento es de los segmentos, o sea, la pregunta es, segmentos premium en lugares turísticos. Yo lo que te diría es de los segmentos más, ¿cómo se llama? Más retraídos, es el que más de crecimiento va a tener, sin duda. La parte turística o el tema de second home, a la hora de no ser digamos, un elemento esencial en el presupuesto de las personas, viene a la baja. Otra cosa bien importante, que lo platiqué ayer, es el mercado de inversionista es mucho más precavido que el segmento medio bajo, por el conocimiento intelectual que tiene en cuestión de lo que está pasando en el mercado. Entonces, el mercado de inversionistas se está viendo bastante contraído en la toma de decisiones,
porque saben que la perspectiva económica para Latinoamérica o para el país en donde estén no es tan positiva y de hecho es peor que en otras, o se está percibiendo que va a ser peor que en otras crisis. Entonces la gente está siendo como muy precavida en ese sentido. Sin embargo, creo que hay una gran oportunidad. Creo que ahí lo importante es hacerle entender al mercado que el mundo inmobiliario, y estoy convencido de eso, es el mercado más resiliente de esta crisis. Es un mercado estable, es un mercado que muestra cierta resistencia y una estabilidad en comparación con con otras herramientas financieras o otras inversiones financieras. La apuesta en el tipo de cambio pues es una moneda en el aire. Hoy en día las bolsas es una moneda en el aire. El oro está cayendo, el precio del oro y diferentes, pues, los fondos, todos. Bueno, realmente el mundo financiero ahorita está un poco de cabeza. Y el mundo inmobiliario, de cierta forma, en valor, precio-beneficio, se está manteniendo. Si bien hablar de, oye, invertí en retail, un espacio comercial, y pues no estoy cobrando renta, entonces eso baja mi rendimiento, estoy de acuerdo, pero tu inversión o tu capital se sigue manteniendo, aunque ahorita no tenga cierta rentabilidad, ¿no? Y no nada más está pasando eso a ti, le está pasando a todo el mundo, entonces de cierta forma es un efecto global. Esas comunicaciones o esos elementos son los que le tenemos que platicar a nuestros clientes y es lo que les tenemos que hacer para empujarlos a tomar la decisión. Sin embargo, sí va a ser muy afectado. Yo creo que el mercado en esos segmentos estamos calculando que se esté comprimiendo cerca de un 75% para tratar de responder tu pregunta. No tengo más preguntas, fueron las 6 preguntas que escogimos. Les agradezco infinitamente su participación a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Les agradecemos muchísimo el que estén con nosotros. Otra vez, síganos en las redes, escúchenos en Spotify, en nuestro podcast. Escríbanme correos, escríbanme mensajes. Ignacio.torres@4S Real Estate, mi correo. Siéntanse en la libertad de poderme escribir cualquier correo. Síganme en Twitter, Nacho Torres 4S. Y por favor, el mensaje más importante, cuídense mucho, descansen, duerman, cuiden a su familia, coman bien y disfruten el fin de semana. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, ánimo y a seguir trabajando. Hasta luego.